Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué lindo poderles tener otra vez. Eh, Bienvenidos a esta serie tan inspiradora como es el Santuario, la sombra de la cruz. Increíblemente, hoy es nuestro tema número 36. ¿Cómo les parece? Y pienso que vamos a llegar a 50 temas. Bienvenida la profesora Rosmary Canales, quien siempre nos da una manita de ayuda aquí en la parte técnica, y lógicamente mi hijo Ronald Alberto Fuentes. Siendo que tengo a un sobrino, Santiago Alberto Mejía, desde Barranca Bermeja, le voy a pedir a Santiago Alberto que tenga la oración final de nuestro tema hoy. Si le parece bien y me da un ok aquí prendiendo su micrófono para estar seguros de que nos va a acompañar hasta el final. Buenas noches, claro que sí, tío, con mucho gusto. Muchas gracias. Un placer verte aquí. Bueno, sin más preámbulos, entonces, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No solo tu nombre, tu persona, la de Jesús y el Espíritu Santo. Gracias por este momento feliz en el cual nos disponemos a estudiar tu palabra. Estudiar el rumbo profético de estos 2300 días de tardes y mañanas. Espíritu de Dios, acompáñanos. Abre nuestras mentes para grabar todos estos eventos. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tal como quedamos anunciándolo hace una semana, hoy tenemos a continuación de los 2300 días, pero desde un aspecto diferente, ¿no? Cómo conmovieron a Estados Unidos. Y vamos a su segunda parte. Antes de que entremos de lleno al tema, me gustaría muchísimo que ustedes, especialmente los que ya son miembros de la Iglesia, los adventistas, tuvieran en mente algo que es muy importante. Hablando de William Miller o Guillermo Miller, como hemos estado hablando, hay algo muy importante de recordar de él. Como él estudió versículo por versículo de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, él fue el primero en que trató de ilustrar las profecías, tanto las profecías de Daniel como las profecías de Apocalipsis. Y para ello, pues lógico, él inventó los primeros diagramas o cronogramas de las profecías que hoy, lógicamente, nuestra iglesia, pues los ha mejorado muchísimo. Vamos a ver si podemos poner aquí en pantalla la experiencia de Miller cronológicamente hablando, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que él más o menos pasa 20 años en su vida normal, familiar. Vimos que él estuvo incluso en una guerra en Estados Unidos, fue militar, un hombre muy inquieto, de origen bautista, pero se volvió deísta. Ya explicamos en un tema anterior sobre el deísmo y cómo la palabra de Dios llega a ser su motivación grande y empieza a estudiarla versículo por versículo. Entonces, él encuentra justamente que los 1260 días o años, esa es otra profecía que no hemos estudiado, que es de la supremacía papal, terminan en 1798. Y él pasa 20 años en su vida normal, pero ya después, con el estudio de las profecías, vemos que él se ocupa 13 años a estudiar concienzudamente las profecías de Daniel, especialmente, y después las de Apocalipsis, porque hemos dicho que Daniel termina en Apocalipsis y Apocalipsis empieza en Daniel. Son dos libros íntimamente ligados proféticamente hablando. Entonces,
Él, después de 20 años y 13 años de estudio, descubre y llega a la conclusión de que la profecía de los 2300 días termina en 1844, pero se resiste de predicarlo, porque la gente pues va a creer que él está loco, que es un fanático, que tal vez no sea cierto, y le toma entonces otros 13 años poder compartir esta fe a partir de 1831, que Miller comienza a predicar el retorno de Jesús para 1844. Entonces se levanta un movimiento que se llama el movimiento millerista, al nombre de William Miller, por el nombre de él. Y claro, nosotros hoy sabemos que en 1844 terminaba la profecía de los 2300 días, el santuario será purificado, pero como había una creencia evangélica en ese tiempo, que ya el santuario era la tierra, entonces que la tierra iba a ser purificada con la venida de Jesús. Y todo el mundo, a quien fue alcanzado por este evangelio, por esta predicación, pues creyó que Jesús iba a venir en 1844. Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, ¿por qué Miguel Ángel, nuestro instructor, se ha demorado como tanto? Porque hoy me voy a demorar también otro poquito con William Miller. Es justamente porque nos conviene ver cuál fue la motivación del chasco y la burla de las gentes en ese tiempo, en 1844, cuando Jesús no vino. Porque nos atacan mucho algunas denominaciones evangélicas por este chasco, pero era nada menos que el cumplimiento de una profecía de Apocalipsis, donde Dios le da a Juan un librito y le dice que lo coma. Y él empieza a masticarlo y dice que fue dulce como la miel a la boca. Pero una vez empezó a llegarle al estómago, fue amargo como la hiel. O sea, que esta profecía, al comienzo, Jesús viene, qué lindo, Jesús viene por nosotros, como si hoy se nos dijera, Jesús viene ya dentro de un mes. Uy, qué emocionante que se acabe este mundo tan desbaratado. Pero pasó la fecha y no vino. Y entonces ese mensaje dulce como la miel en la boca llegó a ser amargo en el vientre por el chasco. Jesús no vino. Entonces, necesitamos tener un buen fundamento para poder comprender todo lo que sucedió y poder defender, lógicamente, la existencia del movimiento adventista, porque termina la profecía de los 2300 días, 1844, y providencialmente, no casualmente, providencialmente surge el remanente, el pueblo adventista, que más tarde va a llegar a ser adventista del séptimo día. Bien, mencionaba yo que Guillermo Miller es el que inicialmente inventó, pongámosle la palabra inventó, programó, diagramó las profecías en algunos cuadros. Obvio, comparados con los que tenemos hoy, con las figuras que usamos hoy, pues se ven bastante rústicos. Miremos algo de esto. Este es uno de sus primeros diagramas que él inventó. A mano izquierda se ve Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor. Después siguen las bestias de Daniel 7. Después las de Daniel 8, que estudiamos aquí en unos temas anteriores. Y finalmente él sigue con Apocalipsis. Veamos otro cronograma parecido, pero donde él apunta más las fechas de los 2300 días, de los 1260 años de supremacía papal, y ya después las figuras de el Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis, la bestia de 10 cuernos, el cuerno pequeño, etcétera, la bestia y el cordero. Bueno, en una forma un poquito rústica por su tiempo. Antes es maravilloso que hubiera hecho esta descripción de las profecías. Fue el primero que lo hizo y hoy nuestra iglesia las ha perfeccionado en una forma muy hermosa. Entonces, quería mostrarles esto, a que ustedes sean conscientes del origen
Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Así se haya equivocado en el evento, no en la fecha, no en las cronologías, no en la interpretación de las profecías, sino en la fecha de la venida de Jesús, pero fue un hombre utilizado por el Espíritu Santo, y la existencia de la Iglesia Adventista no es casualidad, no es un accidente, es algo providencial que ya estaba en la profecía. Continuemos entonces con los diagramas que él diseñó. Este es un esquema de Miller utilizando las fechas de Abí. Acordémonos cuando estudiamos sobre el calendario judío que Abib o Nisan es el primer mes del año religioso de los judíos. Es diferente a nuestro calendario gregoriano que usamos hoy. Entonces, el mes de Abib es más o menos abril, finales de abril, en la fecha del 457 a.C., que es el comienzo de la profecía de los 2300 días que ya estudiamos en temas anteriores. Entonces, las 7 semanas, las 62 semanas, y cómo da las mismas fechas. Año 408 a.C., el año 27 después de Cristo, cuando es ungido el Mesías, viene el año 34, el apedreamiento de Esteban, y en la mitad de la semana antes de eso, la crucifixión de Cristo. Faltaban 1810 años para completar los 2300, y esto termina, según Miller, en primera instancia, en abril de 1844. Como vamos a ver más adelante, él corrió un poco las fechas porque era conveniente saber que no era exactamente en primavera que caían estas fechas, sino en otoño. Y otoño es un poco ya al final del año y no comienzos del año. Continuemos entonces con nuestro tema, hablando de William Miller. Este hombre realmente es un hombre admirable. Al pedido de sus hermanos, en cuyas palabras creyó oír el llamamiento de Dios, pues se debió que Miller consintiera en presentar sus opiniones en público, porque al comienzo ya pasaron 13 años que él terminó de estudiar las profecías y no obstante no se atrevía a predicarlas. Tenía muchos temores. Tenía ya 50 años de edad y como no estaba acostumbrado a hablar en público, pues se consideraba como incapaz de hacer la obra que de él se esperaba. Pero desde el principio sus labores fueron notablemente bendecidas, sus conferencias para la salvación de las almas. Su primera conferencia fue seguida de un reavivamiento religioso. Fue algo extraordinario y la historia nos cuenta que durante ese reavivamiento, esa consecuencia que tuvo toda una semana de explicaciones proféticas, 30 familias enteras, menos 2 personas, se convirtieron y entraron a lo que llegó a llamarse movimiento milerista o adventista. Se lo hizo entonces inmediatamente a que hablara en otros lugares. Queremos que vaya a tal sitio, queremos que vaya en otro, allá viven mis familiares, mis amigos. Comenzaron a llamarlo de 1000 lugares y casi en todas partes su obra tuvo como resultado un avivamiento de la obra del Señor. Cristo viene. Los pecadores se convertían. Los cristianos renovaban su consagración a Dios. Y los deístas, que habían sido sus amigos e incrédulos, pues se sentían así como inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión cristiana. El testimonio de aquellos entre quienes trabajó fue este que aparece aquí en pantalla. Ellos dijeron, este Miller consigue ejercer una influencia en una clase de espíritus a la que no afecta la influencia de otros hombres. Lo que nadie ha hecho lo está haciendo él. ¿Cómo les parece? Su predicación entonces despertaba interés en los grandes asuntos de la religión y contrarrestaba la mundanalidad y la sensualidad crecientes de esa época, siglo XIX. En casi todas las ciudades se convertían los oyentes por docenas y hasta por centenares.
Estados Unidos fue sacudido con la predicación de William Miller. En muchas poblaciones se le abrían de par en par las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones, y las invitaciones para trabajar en ellas pues provenían generalmente de los mismos ministros de diversas congregaciones. Esto fue algo que nunca se vio. Tenía por regla invariable no trabajar donde no hubiera sido invitado. Sin embargo, pronto vio que le era imposible atender siquiera la mitad de las invitaciones que le hacían. Veamos entonces que muchos que no aceptaban su modo de ver en cuanto a la fecha exacta del segundo advenimiento de Jesús, estaban convencidos de la seguridad y la proximidad de la venida de Cristo, de eso no había duda, y de que necesitaban prepararse para ella, para la segunda venida. En algunas de las grandes ciudades, sus labores hicieron una extraordinaria impresión. La gente se sacudió, cambiaron tantas cosas. Hubo taberneros que abandonaron su negocio. Se convirtieron sus establecimientos más bien en salas de culto. Increíble. Los garitos eran abandonados, los sitios de juego. Los incrédulos, deístas, universalistas y hasta libertinos de los más perdidos, algunos de los cuales no habían entrado en ningún lugar de culto desde hacía años o nunca, se convirtieron. Increíble. Movimiento del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, algo que nunca habían oído. Las diversas denominaciones organizaron entonces reuniones de oración en diferentes barrios, y a casi cualquier hora del día se veía a los hombres de negocios cómo se reunían para orar y cantar alabanzas. Tal como hemos puesto en el título, Estados Unidos fue conmovido, sacudido. No se manifestaba una excitación extravagante, no, sino un sentimiento de solemnidad que dominaba a casi todos. La obra de Miller, como la de los primeros reformadores, tendía más a convencer el entendimiento, la lógica y a despertar la conciencia que a excitar emociones. Su mensaje no tenía nada de emociones, simplemente mostrar las evidencias proféticas. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia que lo autorizaba a predicar, porque no era predicador. Además, un buen número de miembros de su denominación aprobaban su obra, les gustó y le dieron su sanción formal mientras proseguía sus labores. Entonces, en 1833, o sea, 11 años antes de 1844, fue un predicador reconocido y autorizado. En el siguiente cuadro lo hemos colocado para mencionar que él viajaba y predicaba sin descanso. Si bien sus tareas personales se limitaban principalmente a los estados del este y del centro de los Estados Unidos, porque obvio, Estados Unidos es muy grande y no podía abarcarlo, y en el tiempo pues no había todas estas redes que tenemos ahora, ni incluso el sistema de viajes. No, todo era a caballo, en carruajes, ya se pueden imaginar. Durante varios años, esto también es digno de mencionar, durante varios años él sufragó todos sus gastos, y aún más tarde se le costearon, pero nunca por completo, sus gastos de viaje a los lugares a donde a él se le llamaba. De modo que, lejos de reportarle un provecho pecuniario, enriquecimiento, como se ve hoy en algunos pastores evangélicos, sus labores públicas constituían un pesado gravamen para su fortuna particular. Y claro, se menguaron sus ganancias. Él tenía una granjita, tenía su casa, obvio, pero durante este periodo de la vida no hubo progresos económicos en su vida.
Era padre de una numerosa familia, pero como todos los miembros de ellas, eran frugales y diligentes, y el campo que poseía bastaba para el sustento de todos. No aguantaban hambre tampoco y tenían donde vivir. Entonces, miremos que en 1833, 2 años después de haber principiado Miller a predicar ya en público con todas las de la ley, las pruebas de la próxima venida de Cristo fue evidente porque apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por Cristo Jesús como precursoras de su segundo advenimiento. En algún tema anterior, nosotros estuvimos estudiando cuando mencioné cuándo comenzó el tiempo del fin con las señales del fin. Y vimos el terremoto de Lisboa, el día oscuro, la luna convertida en sangre, y ahora el 13 de noviembre de 1833, como dijo Jesús en Mateo 24-29, las estrellas caerán del cielo, las estrellas fugaces. Y Juan, el discípulo amado, quien escribe Apocalipsis, al recibir esa visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, pues declara en Apocalipsis: las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:13. Y esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia de meteoritos del 13 de noviembre de 1833, en plena predicación de Guillermo Miller. Este fue el más extendido y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado en la historia, sobre todo en los Estados Unidos. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea, luminosa. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celeste que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror y alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más abundante que esa, cuando cayeron los meteoros hacia la Tierra, al este, al oeste, al norte y al sur, era lo mismo. En una palabra, todo el ciclo parecía una conmoción. Esto lo leemos, veámoslo, en un documento llamado R.M. Devens, American Progress of the Great Events in the Great Century, capítulo 28, párrafo 1 al 5. Y entonces sigue diciendo el artículo, más o menos ahí en la mitad de nuestra diapositiva: el espectáculo tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, eminente en ese tiempo, fue visto en toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Así que este evento quedó registrado en la historia. Hay periódicos de México que dicen que se podía leer el periódico a las 2 de la mañana sin luz de lámpara, solo a la luz de los meteoros. Impresionante. Y hay muchos que aseguran que hubo personas que murieron de infartos cardíacos pensando que era el fin del mundo. Personas que lógicamente no conocían o nunca habían oído hablar de las profecías. Veamos otro testimonio en el Journal of Commerce de Nueva York del 14 de noviembre de ese año, o sea, un día después, en el que se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno, y en él se leía la siguiente declaración. Dice el periodista: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años, un profeta lo predijo, por no decir Juan, el discípulo amado,
o por no decir Cristo Jesús en Mateo 24. Un profeta lo prodijo con toda exactitud. Si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así que cuando mencionamos nosotros estas señales del fin, del tiempo del fin, no es invento de la iglesia adventista, no. Es simplemente el fruto de estudiar las profecías y que la historia confirma. Porque la profecía, la palabra de Dios y la historia van paralelamente juntas. La historia confirma lo que la profecía dice. Entonces veamos que así se cumplió la última de las señales de la venida de Jesús, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos. Él le dijo ya en el Monte de los Olivos: cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Qué es lo que está cerca de las puertas? Su segunda venida. Imaginen ustedes, esto sucede en el siglo XIX. Estamos ya en el siglo XXI. Agreguémosle lo siguiente. Después de estas señales, Juan vio, en la siguiente diapositiva, que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un pergamino que se enrolla mientras la tierra fuera sacudida, las montañas y las islas fueran movidas de sus lugares y los impíos aterrorizados trataran de esconderse de la presencia del Hijo de Dios. Veámoslo textualmente en la palabra de Dios en Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Miré, dice él, cuando el sexto sello, perdón, y aquí hubo un gran terremoto y el cielo se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, ahora de estas señales de los últimos tiempos, de los últimos días, pasa a describir la señal de la segunda venida de Cristo, lo que pasa en la segunda venida de Cristo. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea que va a haber un terremoto como nunca lo hubo. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces vemos nosotros que después de estas señales del fin se describe la segunda venida de Jesús. Así que para ese momento histórico de Miller, la gente lo vio lógico, ¿sí? Esta es la última señal, la caída de las estrellas, y quiere decir entonces que viene la segunda venida. Miller tiene razón, lo que la Biblia dice es lo cierto. Adelantemos y veamos que muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero. Dice una crónica del Old Countryman de Portland del 26 de noviembre de 1833, traducido al español, como un símbolo terrible, seguro precursor, señal misericordioso de aquel día grande y terrible. Así se dirigió la atención de la gente al cumplimiento de la profecía y muchos fueron inducidos a hacer caso del anuncio del segundo advenimiento. ¿Qué más evidencia quería? Así que Estados Unidos se conmovió, fue sacudido. Habían evidencias, se confirmaba la profecía, así que era cierto lo que Guillermo Miller predicaba.
Hay algo muy importante que hay que considerar, ¿no? Veamos en un título que hemos colocado aquí, la Biblia y solamente la Biblia. Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales, disciplinadas por la reflexión y el estudio. Porque acordemos que él comenzó a estudiar desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 al final. Y no pasaba otro versículo hasta entender el que acababa de estudiar. Pero él solo usó la Biblia y la concordancia de Cruden, que lo vimos en un estudio anterior. Esa concordancia existe todavía. O sea, la concordancia me dice, yo busco la palabra pecado y ella me da todos los textos que hablan de pecado, salvación, y me da todos los textos que tienen la palabra salvación. Entonces, esa fue la ayuda que él usó, pero él no usó nada más. Esto y la ayuda del Espíritu Santo le añadió la sabiduría del cielo al ponerse en relación con la fuente de la sabiduría. Era un hombre de verdadero valor que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quiera se estimara la integridad. Y claro, Dios le dio una formación, acordémonos que él fue militar, tuvo varios grados dentro del ejército norteamericano. Eso le dio a él una personalidad restia, firme, respetable. Además de esto, donde él iba, pues estimaban su integridad, su carácter y ese valor moral, esa convicción en la palabra de Dios. Al unir entonces una verdadera bondad de corazón con la humildad cristiana y el dominio de sí mismo, era atento, era afable con todos y estaba siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos, si tenían razón o no. Sin apasionamiento ni agitación examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios. Y su sano juicio y profundo conocimiento de las Santas Escrituras pues le permitían descubrir y refutar el error que lo había. En otro cuadro que tenemos aquí, tenemos que comentar y decir que, sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar violenta oposición. Siempre el maligno tiene que salir al paso, ¿no? Como le sucedió a los primeros reformadores, las verdades que proclamaba no fueron recibidas favorablemente por muchos de los maestros religiosos de su tiempo. Como estos no podían sostener sus posiciones apoyándose en las Santas Escrituras, porque obvio, no habían estudiado las profecías, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres. Pero la palabra de Dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento. Todos los seguidores de Miller decían la Biblia y solamente la Biblia. Esa era su consigna, la Biblia y solamente la Biblia. La falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplida o reemplazada por el ridículo y la burla. No tenía más que hacer. Se empleó tiempo, medios, talentos para difamar a aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con gozo el regreso de su Señor, en esforzarse por vivir santamente y en exhortar a los demás para que se prepararan para la aparición de Cristo Jesús. Agreguémosle lo siguiente, el instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mismo mensajero. Coloquemos el otro cuadro. Miller aplicaba con sentido práctico la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes. Y él reprobaba sus pecados y turbaba el sentimiento de satisfacción de sí mismos, y sus palabras claras y contundentes, obvio, despertaron la animosidad de ellos.
se sentían tocados, reprendidos. La oposición que manifestaron los miembros de las iglesias contra su mensaje alentó a las clases bajas a ir aún más allá. Y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida al salir del local de reunión. Lo esperaban para matarlo. Pero hay unas experiencias tan hermosas, unas historias tan lindas, que tanto Miller como el pastor Jaime Juan White vivieron lo mismo, porque hubo ángeles guardianes que aparecían entre la multitud o a la salida, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, registra la historia, tomó el brazo del siervo de Dios y lo puso a salvo del populacho enfurecido, estimulado por agitadores. Su obra no estaba aún terminada y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. Dios cuidó de William Miller. Era un siervo de Dios, obvio. A pesar de tanta oposición, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento. A él lo llamaban, pues no daba abasto para predicar, lo llamaban de todo lugar, como ya mencionamos. De decenas y centenas, el número de los creyentes alcanzó a miles, que para esa época, sin medios de comunicación y transporte, hermanos míos, es algo trascendental. Las diferentes iglesias se habían acrecentado notablemente, pero al poco tiempo la oposición se manifestó hasta contra los conversos ganados por Miller y las iglesias empezaron a tomar medidas disciplinarias contra ellos. Esto indujo a Miller a instar a los cristianos de todas las denominaciones a que, si sus doctrinas eran falsas, que se lo probaran con las escrituras. Y él le aconsejaba a todos, dígale allá a sus iglesias, que le prueben con la Biblia que están equivocados. Tal es el caso de la familia White, donde crece Elena de White. Ellos fueron justamente echados, sacados de su iglesia por seguir al predicador William Miller, por aceptar la doctrina de la segunda venida de Jesús para 1844. Eran metodistas y la iglesia los censuró, los borró y los echó. Usemos la palabra un poco castiza. Veamos en pantalla lo que escribe el mismo William Miller. ¿Qué hemos creído? Decía él, que no nos haya sido ordenado creer por la palabra de Dios, que vosotros mismos reconocéis como regla única de nuestra fe y de nuestra conducta. ¿Qué hemos hecho para que se nos arrojen tan virulentos cargos y diatribas desde el púlpito y la prensa y para daros motivo para excluirnos a nosotros, los adventistas, de nuestras iglesias y de vuestra comunión? Si estamos equivocados, os ruego nos enseñéis en qué consiste nuestro error. Probadnos por la palabra de Dios. Harto se nos ha ridiculizado, pero no será eso lo que pueda jamás convencernos de que estamos en el error. Solamente la palabra de Dios puede cambiar nuestro modo de ver. Llegamos a nuestras conclusiones después de madura reflexión y de mucha oración a medida que veíamos las evidencias en las Escrituras. Así que, tanto como había muchas personas interesadas, también hubo muchas en oposición. Y claro, hubo reacciones diferentes. Veamos. ¿Por qué la doctrina y la predicación de la segunda venida de Cristo fueron tan mal recibidas por las iglesias? Si bien el advenimiento del Señor significa desgracia y desolación para los impíos, para los justos es motivo de dicha
y esperanza. Esta gran verdad que había sido un consuelo de los fieles siervos de Dios a través de los siglos, ¿por qué se convirtió, como su autor, en piedra de tropiezo y roca de caída para los que profesaban ser su pueblo? ¿Por qué? Fue nuestro Señor mismo quien prometió a sus discípulos, lo que está en pantalla. Si yo fuere, y se fue, Dios preparará lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo. Juan 14:3. El compasivo Salvador fue quien, previendo el abandono y el dolor de sus discípulos, encargó a los ángeles que los consolaran con la seguridad de que volvería en persona como había ascendido al cielo. Recordemos ese momento de la ascensión. Veámoslo. Mientras los discípulos estaban mirando con ansia el cielo para captar la última visión de aquel a quien amaban, estas palabras atrajeron su atención. Los ángeles les dijeron: varones galileos, ¿por qué os quedáis mirando así al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. El mensaje de los ángeles reavivó la esperanza en los discípulos. Veamos lo que dice Lucas 24, 52 y 53. Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. No se alegraban de que Jesús se hubiera separado de ellos, no, ni de que hubiesen quedado aquí para luchar con las pruebas y tentaciones del mundo y la oposición, no, sino porque los ángeles les habían asegurado que Él volvería. Así como la habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Qué lindo, qué hermoso. Y eso para nosotros también es una seguridad. Él volverá. Agreguémosle lo siguiente. La proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora, tal como fue cuando la hicieron los ángeles a los pastores de Belén. Una buena nueva de gran gozo. Los que aman verdaderamente al Salvador, veámoslo, no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la palabra de Dios, de aquel en quien se concentran sus esperanzas para la vida eterna. Él volverá, no para ser insultado, despreciado y rechazado como en su primer advenimiento, no, sino ahora es con poder y gloria para redimir a su pueblo. Son los que no aman al Salvador quienes desean que no regrese. Y no puede haber una prueba más contundente de que las iglesias se han apartado de Dios que la irritación y la animosidad despertada por este mensaje celestial. Mucho se critica a la iglesia adventista. Por eso buscan mil formas y maneras. Se irritan por la esperanza que tenemos de que Jesús va a regresar muy pronto. Entonces, en el tiempo de Miller fue igual, se irritaban. Los que aceptaron la doctrina del advenimiento en este tiempo, pues sintieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Veamos entonces que muchos habían estado vacilando bastante tiempo entre Cristo y el mundo. Entonces comprendieron que era tiempo de decidirse. Las cosas eternas, escribió Miller, asumieron para ellos extraordinaria realidad. Acercóseles el cielo y se sintieron culpables ante Dios, pecadores. Así que una nueva vida espiritual, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo, una nueva vida espiritual se despertó en los creyentes de ese tiempo, de ese momento.
El mensaje les hizo sentir que el tiempo era corto, que debían hacerse precisamente cuanto debían hacer por sus semejantes y por ellos mismos. La tierra retrocedía, la eternidad parecía abrirse ante ellos con todo lo concerniente a su dicha o infortunios eternos. Eclipsaba, por así decirlo, todo objeto temporal, ya no valía la pena. El Espíritu de Dios, podemos decir, descansaba sobre ellos y les daba fuerza en esos llamamientos ardientes que dirigían tanto a sus hermanos como a los pecadores, a fin de que se prepararan para el día de Dios. Estaba muy cerca. El testimonio mudo de su conducta diaria equivalía a una censura constante para los miembros formalistas y no santificados de las iglesias. Estos no querían que se les molestara en su búsqueda de placeres, ni en su culto a Mamón, ni en su ambición de honores mundanos. De ahí que la enemistad y la oposición despertadas contra la fe adventista y los que la proclamaban fuera evidente. No los quisieron, los odiaron. Veamos un tópico que lo hemos titulado: se desalienta la investigación. ¿Cómo así? Como los argumentos basados en los periodos proféticos resultaban irrefutables, los adversarios trataron de anticiparse a la investigación de este asunto enseñando que las profecías estaban selladas. Eso no era para los seres humanos. Démosle clic. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel relativa a los acontecimientos que debían desarrollarse en tiempos de ellos, y les había dicho, lo leemos en pantalla, Mateo 24:15, el que lea, entienda, y más que el que lee, entienda, el que escudriña, el que investiga, entienda. Ahora, la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio y que no se puede comprender, que nadie lo entendía. Yo cuando era niño escuchaba eso. Eso es rebatido por el mismo título del libro. Apocalipsis 1:1-3, veámoslo. Revelación de Jesucristo. Voy a parar ahí. El mismo título en griego quiere decir, no apocalipsis, suena así como algo, ¿qué será? Misterioso, no. Apocalipsis en griego quiere decir contar algo secreto, algo escondido, revelar un secreto. Entonces, por eso comienza el libro, como leemos en pantalla. Revelación de Jesucristo. Jesús contando la historia de la iglesia hasta el final, que Dios le dio, el Padre, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que ese argumento de que Daniel y Apocalipsis no los entiende nadie, que eso está sellado, está cerrado, mentira. La misma palabra de Dios dice, el que lee, entienda. Y bienaventurado el que lee, oye y guarda las cosas escritas en la profecía. Así que los argumentos de la gente de ese tiempo no tenían fundamento. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, porque ya hemos dicho, Apocalipsis empieza en Daniel y Daniel termina en Apocalipsis.
Y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que habrían de desarrollarse en toda la historia de este mundo y de la iglesia hasta el fin. En el siguiente cuadro vemos que ante Juan se abrieron escenas relativas a la experiencia de la iglesia que eran de interés profundo y conmovedor. Juan vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas, la forma figurada para el granero celestial, o en manojos, caso de los impíos, para los fuegos de la destrucción. Le fueron revelados a Juan asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, la de hoy, la nuestra, con el objeto de que los que se volvieran del error a la verdad pudieran ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Dios, en su bondad, nos lo ha revelado. ¿Por qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué muchas de las iglesias evangélicas no estudian los libros de Daniel y Apocalipsis? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar las enseñanzas de Daniel y Apocalipsis? Es el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que descubre sus engaños, los engaños del mal. Por eso Cristo, el revelador, al prever que iba a haber una guerra que se haría al estudio del Apocalipsis y de Daniel, pronunció una bendición sobre cuantos leyeran y oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Bienaventurados, felices, bendecidos. Esto se aplica a nosotros, mis queridos hermanos. Felices, bendecidos por dedicar estos minutos al estudio de las profecías. Qué importante. Y es el don que Dios le dio a su iglesia del fin, el don de profecía. En eso estamos, estudiando las profecías. Y eso cimenta nuestra fe. Saben que estamos parados, hacia dónde vamos, por qué existimos, a qué nos ha llamado el Señor. Bienaventurados los que leen, oyen y guardan las palabras de esta profecía. Considerémonos bienaventurados. Como última cosa esta noche, quisiéramos hacer una comparación de la experiencia de los apóstoles, cómo constituye una lección objetiva para nosotros. Pongamos el título en pantalla. La obra de Dios en la tierra presenta siglos tras siglos, sorprendente analogía, comparación en cada gran reforma o movimiento religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos, en el pasado y en el presente. Los movimientos importantes de Ogaño de hoy concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron, encierran lecciones de gran valor para nuestros tiempos. Ninguna verdad, veámoslo, se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Espíritu Santo, Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra, en los grandes movimientos, en pro del adelanto de la obra de la salvación. Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que Él se vale para realizar sus propósitos de gracia y de misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual se le ha concedido cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que lo haya honrado el cielo,
alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entendemos por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les encomienda, que nos encomienda. No entendemos a veces en todo su alcance el mensaje que proclamamos en su nombre. Y menos los escritores de la Biblia, porque ellos no tuvieron la verdad completa como la tenemos nosotros hoy. Ni siquiera los profetas, que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu Santo, comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. No, su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, y a medida que el pueblo de Dios necesitaba la instrucción contenida en ella, y a medida que la luz fue dándose a los hijos de Dios. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que comprendieran enteramente las escrituras que les fueron reveladas, procuraron con fervor toda la luz que Dios había tenido a bien manifestarles. Entonces, como dice la palabra de Dios, está en pantalla, inquirieron diligentemente, escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Qué elección para el pueblo de Dios en la era cristiana, para cuyo beneficio estas profecías fueron dadas a sus siervos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Así que la experiencia de los discípulos, los apóstoles, los profetas, recibieron un mensaje, así no lo entendieron, pero fue dado para nosotros, que hoy sí tenemos la verdad completa. Consideremos a estos santos hombres de Dios que inquirieron y diligentemente indagaron tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido, las nuestras. Comparemos ese santo celo de ellos con la indiferencia con que los favorecidos de edades posteriores trataron este don del cielo como la Escritura. Por siglos estuvo perdida la Biblia, encadenada. Qué horror, ¿no? Qué censura contra la apatía, amiga de la comodidad y la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías, que la Biblia en un tiempo fue prohibida, que nadie la podía leer, sino solo ciertos padres de la iglesia, y en latín. Si bien es cierto que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del eterno Dios, ni de comprender enteramente el modo como se cumplen sus designios, el hecho de que le resulten tan vagos los mensajes del cielo se debe con frecuencia a algún error o descuido de su parte. Porque a menudo la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no se alcanza a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. En el siguiente cuadro comentamos que así les pasó a los discípulos de Cristo, cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal, un general, que exaltaría a Israel a la altura de un imperio universal. Y no pudieron comprender el significado de sus palabras cuando les anunció sus padecimientos y su muerte. El mismo Cristo les envió con el mensaje: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed el evangelio. Marcos 1:15. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. Se ha cumplido el tiempo. El ángel Gabriel había declarado que las 69 semanas alcanzarían hasta el Mesías príncipe
y con grandes esperanzas y gozo anticipado, los discípulos anhelaban que se estableciera en Jerusalén el reino del Mesías que debía extenderse por toda la tierra. Hasta ya la mamá de uno de dos de ellos estaba pensando qué cargos, qué ministerio les iba a dar el Señor a sus hijos. Ay, no. Ellos predicaron el mensaje que Cristo les había confiado, aun cuando ellos mismos entendían mal su significado. Y aunque su mensaje se basaba en Daniel 9:25, no notaron que, según el versículo siguiente del mismo capítulo que ya hemos estudiado, el Mesías iba a ser muerto. En la mitad de la última semana se le quitará la vida al Mesías. Desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón, de ellos, se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal. Y eso les cegaba la inteligencia con respecto tanto a los datos de la profecía como a las palabras de Cristo, que ni los mismos discípulos lo entendieron. Cumplieron su deber presentando a la nación judaica el llamamiento misericordioso y luego, en el momento mismo, cuando esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, lo vieron aprendido como malhechor, azotado, escarnecido, condenado y levantado en la cruz del Calvario. Qué desesperación y qué angustia desgarraron los corazones de esos discípulos mientras su Señor dormía en la tumba. Cristo había venido en el tiempo exacto y en la manera como lo anunciaba la profecía de Daniel. El testimonio de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. De eso no había duda. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra tenía autoridad, como decía la gente. Los corazones de los que oyeron a Jesús habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. Nadie habló como él. La palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor era exacto en todo sentido. Y los acontecimientos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. Se había cumplido el tiempo y se había acercado el reino de Dios. Había sido el mensaje de ellos. Transcurrido el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, pues debían extenderse hasta el Mesías, el ungido. Cristo había recibido la unción del Espíritu Santo después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios, que había sido declarado estar próximo, se estableció mediante la muerte de Cristo. Ese reino de la gracia, y comenzaría ya el anuncio del reino de la gloria. En un tema en el futuro vamos a estudiar sobre el reino de la gracia y el reino de la gloria. Este reino no era un imperio terrenal como creían los discípulos y la gente de su tiempo. Eso se les había enseñado a creer a los judíos. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y obedecerán a él, como dice Daniel 7:27. En el siguiente cuadro, después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino a Emaús. Veamos el siguiente cuadro. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo, dice Lucas 24:27. Ay, mis hermanos, en el momento los corazones de los discípulos se conmovieron. Su fe se reavivó porque estaban chasqueados. Fueron reengendrados en esperanza viva. Y aún antes que Jesús se revelara a ellos, el propósito de Jesús era iluminar sus inteligencias y fundar su fe en la palabra profética más firme. Deseaba
que la verdad se arraigara firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de todas las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y las sombras de la ley ceremonial y por las profecías del Antiguo Testamento. Obvio, los discípulos sufrieron un chasco terrible al ver a Jesús en la cruz y sepultado. Era necesario que los discípulos de Cristo tuvieran una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de ese conocimiento, pues Jesús dirigió a sus discípulos a Moisés y los profetas, a todos los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las escrituras del Antiguo Testamento. Veamos qué cambio fue el que se efectuó en los corazones de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su Maestro, en un sentido más completo y perfecto que nunca antes habían hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y así como los profetas. La incertidumbre, la angustia, la desesperación dejaron lugar a una seguridad perfecta, a una fe serena. ¿Qué puede sorprendernos entonces que después de su ascensión ellos estuvieran, como dice la Escritura, siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios? El pueblo que no tenía conocimiento sino de la muerte ignominiosa del Salvador, observaba para descubrir en sus semblantes una expresión de dolor, confusión y derrota, pero no, ahora solo veían ellos alegría y triunfo. ¿Qué preparación habían recibido para la obra que les esperaba? Mis hermanos, este es un preámbulo de lo que le pasó a los adventistas de 1844. Como vamos a ver en el siguiente tema, sufrieron un chasco terrible. Jesús no vino. Todo el mundo se burló de ellos. Igual que los discípulos cuando vieron a Jesús en la cruz y sepultado. Sus esperanzas en el piso, chasqueados, humillados. Pero terminamos viéndolos felices, entendiendo las profecías. Así va a pasar con el pueblo adventista y así tiene que ser con nosotros. Felices de conocer las profecías. Dios no ha dejado ensombrecido en tinieblas, en ignorancia, sus planes. Qué lindo nuestro Salvador nos ha confiado sus designios, sus propósitos. Por eso esta noche, al terminar nuestro tema, Cristo Jesús nos dice lo siguiente: te he dado suficiente luz sobre mis planes para redimirte. Los estudiarás y aceptarás. Te amo con amor eterno y pronto vendré por ti. Qué hermoso, qué precioso el Señor. Hacernos parte de todos sus planes, de todo lo que Él ha diseñado. Qué lindo. Bien, como es ya nuestra costumbre, entonces vamos a dar paso a preguntas, inquietudes, aportes, si los hay, para aquellos que todavía están con nosotros. ¿Alguna pregunta respecto al tema de esta noche? Bueno, parece que no tenemos inquietudes, posiblemente ha sido comprendido todo el tema. Y esto, casi diciendo, está comenzando, ¿no? Que ahora lo que sigue es bastante grande. Así que, por favor, el próximo domingo les esperamos con nosotros. Vamos entonces a darle curso a la oración final, que la va a tener mi sobrino que vive allá en Barranca Bermeja.
Albertico Mejía. Adelante. Buenas noches, gracias, tío. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos bajo esta plataforma Zoom, Señor, y que nos das el privilegio, Señor, de aprender y escuchar de tu palabra. Gracias por la disposición que has puesto en el corazón de cada uno de los hermanos presentes, por la disposición del pastor Miguel, Señor, por quien también pido, Señor, una bendición para su ministerio. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, tener la esperanza de la salvación. Gracias por darnos tu perdón y tu esperanza, por proveernos de tu Espíritu Santo, Señor, para que llegara a una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos presentes, para que bendigas su hogar, sus familias, Señor, y que permita, Señor, que podamos entender cada día que nuestra seguridad radica en hacer tu voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras ofensas hacia ti y hacia nuestros semejantes. Quédate con nosotros en esta semana que inicia, Señor. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queremos invitarles a nuestro Amén. próximo tema titulado La lección de 1844, primera parte. Así que están invitados.